Hola, hermosa. Siéntate, porque esta historia no te la vas a creer. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que te despiertas un martes por la mañana. Es un día cualquiera. Uno de esos días donde el sol entra por la ventana antes de que suene la alarma. El café todavía está caliente. El apartamento está en silencio. Y tú tienes una maleta a medio llenar sobre la cama. No es mucho lo que hay adentro. Unas mudas de ropa. Tu cargador. El libro que llevas semanas queriendo terminar pero que nunca tienes tiempo de leer en paz. Unas fotos que guardaste en un sobre, de esas que imprimes cuando quieres que algo sea real y no solo un archivo en el teléfono. Vas a casa de tu mamá. Solo unos días. Solo para respirar un poco. Para dormir en tu cuarto de siempre, el que todavía huele igual que cuando tenías 15 años. Para tomar café en la mañana sin tener que hablar si no quieres. Para recordar, aunque sea por un momento, cómo se siente estar tranquila. Nada del otro mundo. Un fin de semana. 3 días máximo. Abres la aplicación del taxi en tu celular. Escribes la dirección de tu mamá. Ya sabes de memoria cuánto tarda. Unos 25 minutos si no hay tráfico. Le das confirmar. Y justo en ese momento el teléfono vibra en tu mano. Un mensaje. ¿A dónde vas? Tú no le habías dicho nada. No habías hecho ninguna llamada. No habías publicado nada en redes. No le habías contado a nadie. La maleta la habías empacado en silencio, mientras él estaba en el trabajo, sin hacer ruido, casi sin respirar fuerte. Y él simplemente sabía. En ese instante, algo dentro de ti se congela. No es miedo exactamente. No es pánico. Es algo más difícil de nombrar. Como cuando estás caminando por una calle que crees conocer y de repente te das cuenta de que no reconoces nada. Que llevas tiempo perdida y no lo sabías. No cierras la maleta. No llamas al taxi. No le respondes el mensaje. Cancelas el viaje. Te sientas en el borde de la cama. Miras la maleta. Miras la puerta. Y te das cuenta de algo que nunca habías puesto en palabras antes, algo que estaba ahí todo el tiempo pero que necesitaba exactamente este momento para hacerse visible. No sabes cómo irte sin pedirle permiso. Llevas 2 años con él y en ningún momento, en ninguna decisión que importara, habías actuado sola. Sin consultarle. Sin esperar su reacción. Sin ajustar tus planes en función de lo que él necesitaba. Y ahora, parada frente a una maleta pequeña con ropa para 3 días, con un viaje a casa de tu propia mamá, te das cuenta de que no sabes cómo hacerlo. Eso le pasó a Sofía. Y hoy te voy a contar su historia completa. Sin atajos. Sin resumir las partes que duelen. Porque esta historia merece ser contada bien. Porque probablemente tú conoces a alguien que necesita escucharla. O tal vez, hermosa, eres tú. Antes de hablar de Mateo, necesito que conozcas a Sofía. A la Sofía de antes. La de verdad. Porque eso es lo que más duele de historias como esta. No lo que se pierde durante la relación, sino lo que había antes. Lo que existía, completo y vivo, antes de que alguien empezara a borrarlo. Sofía tenía 23 años cuando lo conoció. Vivía sola desde los 21, en un apartamento pequeño en el cuarto piso de un edificio sin elevador que olía a pintura vieja y a las plantas que ella ponía en cada ventana. Tenía demasiadas plantas para el espacio que tenía. Eso decían todos. Ella decía que las plantas eran lo único que no le pedía nada. Estudiaba diseño gráfico. 5º semestre. Era buena, no de la forma en que lo son quienes estudian mucho, sino de la forma en que lo son quienes piensan diferente. Sus trabajos siempre tenían algo que los demás no lograban explicar pero que se sentía desde el primer vistazo. En su cuarto de trabajo, que era también su sala porque el apartamento era pequeño, había bocetos por todas partes. En papeles sueltos, en libretas, en post-its pegados en la pared. Tipografías que ella misma diseñaba. Paletas de colores que inventaba mientras veía series tarde en la noche. Ideas que se le ocurrían en el metro y que escribía en el teléfono antes de que se le fueran. Trabajaba medio tiempo en una cafetería a 3 cuadras de la universidad. Turno de la mañana, de 6 a 12. No lo hacía por necesidad urgente. Lo hacía porque le gustaba tener su propio dinero. Dinero que ella había ganado, que ella administraba, que no le tenía que pedir a nadie ni justificar a nadie. Esa independencia, por pequeña que fuera, le importaba. Tenía 3 amigas de toda la vida. Daniela,
que era la más ruidosa y la que siempre llegaba tarde pero nunca faltaba. Prilla, que estudiaba medicina y mandaba audios de 20 minutos cuando tenía algo que contar. Y Lu, que era callada pero que cuando hablaba siempre decía la cosa exacta que todas necesitaban escuchar. Las 4 se juntaban cada viernes. Sin falta. Sin importar qué hubiera pasado en la semana. Caminaban por el mismo parque de siempre, compraban algo barato en el puesto de la esquina, se sentaban en las escaleras de la fuente y hablaban. Durante horas. De todo. De nada. De los trabajos, de las familias, de los chicos que les gustaban, de los profesores insoportables, de los sueños que iban cambiando de forma con los años. Era cercana a su mamá. Hablaban casi todos los días, aunque fuera 5 minutos. Su mamá la conocía bien. Sabía cuando algo estaba mal aunque Sofía no lo dijera. Ese tipo de conexión que no se explica pero que siempre está. Con su hermano menor, que tenía 16 años y se llamaba Nico, tenía la relación que tienen los hermanos que se parecen demasiado para admitirlo. Se molestaban sin parar. Se ponían apodos ridículos. Pero si alguien externo decía algo sobre el otro aparecía de inmediato. Era, en todas las formas que importan, una mujer entera. Tenía sus contradicciones, como todas. Tenía días malos, semanas difíciles, momentos de duda sobre lo que quería. Pero era suya. Completamente suya. Y entonces llegó Mateo. Mateo tenía 29 años cuando conoció a Sofía. Trabajaba en una firma de inversiones. Serio, ordenado, con una manera de hablar pausada y precisa que hacía que la gente lo escuchara aunque no estuviera diciendo nada extraordinario. Tenía esa presencia que algunas personas tienen y que es difícil de definir. No era el más guapo del cuarto. No era el más gracioso. Pero cuando hablaba, la gente prestaba atención. La conoció en una exposición de arte que una amiga de Sofía había organizado en un espacio cultural cerca de la universidad. Era un jueves por la noche. Sofía había ido porque la amiga le había pedido el favor de ayudar a montar las obras esa tarde y se había quedado para el evento. Mateo llegó solo, cosa que Sofía notó porque la mayoría llegaba en grupos. Se quedó varios minutos frente a una de las piezas que ella había hecho. Una ilustración grande, de colores oscuros, que mostraba una figura femenina con las manos abiertas y algo que salía de ellas que podía ser luz o podía ser humo, dependiendo de cómo la miraras. Se acercó a ella sin saber qué era la autora y le preguntó, con curiosidad genuina en la voz, ¿qué quisiste decir con esto? No era un piropo. No era un intento de llamar la atención. Era una pregunta real, de alguien que quería entender algo. Y Sofía, que estaba acostumbrada a que los hombres le dijeran que era bonita antes de escucharla, quedó completamente desarmada. Le explicó la pieza. Él escuchó sin interrumpir. Hizo más preguntas. Preguntas que demostraban que había entendido lo que ella decía. Hablaron de la ilustración, después de arte en general, después de otras cosas. Sin darse cuenta estaban en un rincón del espacio, aparte del resto, hablando como si se conocieran de antes. 2 horas. Eso fue lo que duró esa primera conversación. Cuando el evento terminó y la gente empezó a irse, Mateo le pidió el número. Sin rodeos. Sin juegos. Dijo, me gustó mucho hablar contigo. ¿Puedo llamarte? Y Sofía dijo que sí. Él la llamó al día siguiente. No le escribió. La llamó. Eso también lo notó ella. En una época en que nadie llama, él llamó. Hablaron 40 minutos. Él le preguntó por la exposición, por su carrera, por qué había empezado a diseñar. La escuchó. Hizo preguntas de seguimiento, del tipo que demuestran que la persona realmente escuchó lo que dijiste antes. En la primera semana ya se habían visto 4 veces. Sofía le contaba a sus amigas que era diferente. Que la escuchaba de verdad. Que quería saber quién era, no solo cómo se veía. Daniela decía que era una buena señal. Prilla mandó un audio de 12 minutos analizando todos los detalles que Sofía había compartido y llegando a la conclusión de que parecía prometedor. Lu dijo, en su estilo corto y preciso, me alegra que estés bien. Cuídate. Sofía pensó que Lu era demasiado seria a veces. Lo que Sofía no sabía en ese momento, lo que ninguna de sus amigas podía saber, era que Mateo estaba aprendiendo todo sobre ella. No de la forma en que lo hacen quienes aman. De la forma en que lo hacen quienes necesitan conocer el terreno antes de controlarlo. Aprendió que le gustaba el café con poca leche y mucho azúcar. Detalles así.
Aprendió que era insegura con su trabajo en los momentos de más presión. Que dudaba de si era buena de verdad o si solo tenía suerte. Aprendió que su punto más vulnerable era el abandono. Que su papá había salido de su vida cuando ella tenía 8 años, sin una explicación que tuviera sentido para una niña de esa edad. Y que aunque Sofía decía que ya lo había superado, todavía lo cargaba. Mateo guardó todo eso con cuidado. Y con el tiempo, pieza por pieza, fue usando cada parte. El control de Mateo no llegó de golpe. Nunca llega de golpe. Eso es precisamente lo que lo hace tan difícil de detectar. Si llegara de golpe, sería fácil de ver. Fácil de nombrar. Fácil de rechazar. Pero no. Llega como llega el invierno en los lugares donde no hay estaciones marcadas. Tan lentamente, tan gradualmente, con cambios tan pequeños cada día, que un día abres los ojos y hace frío y no recuerdas en qué momento dejó de hacer calor. El primer cambio llegó a los 2 meses. Era un viernes por la noche. El viernes de siempre con las amigas. Daniela ya había mandado el mensaje en el grupo confirmando el punto de encuentro. Priya había dicho que llegaba un poco tarde pero que llegaba. Lo había mandado un sticker de confirmación, como hacía siempre. Sofía estaba poniéndose los zapatos cuando Mateo le escribió. Tuve un día terrible. ¿Puedes venir? Sofía miró el mensaje. Miró los zapatos. Pensó en Daniela esperándola en la esquina de siempre. Después pensó en Mateo solo, con un día terrible, esperándola a ella. ¿Cómo se va una cuando alguien que quiere está mal? Le escribió a Daniela que no podía ir esa noche. Le dijo que no se sentía bien. No quería explicar. No sabía cómo hacerlo sin que sonara raro. Daniela dijo, «Ay no. ¿Estás bien? Cuídate. La próxima semana sin falta». Sofía fue donde Mateo. Él la recibió en la puerta con esa expresión de alivio que tienen las personas cuando estaban esperando algo que no estaban seguros de merecer. Le dijo que había tenido una reunión difícil, que lo habían presionado en el trabajo, que necesitaba estar con alguien en quien confiara. Esa noche pidieron comida, vieron una película, él le agarró la mano durante toda la película. Cuando Sofía se fue, él le dijo, «Gracias. No sé qué haría sin ti». Sofía llegó a su casa sintiéndose necesaria. Importante. Elegida. No pensó en las amigas que se habían quedado en la fuente esperándola. El segundo cambio llegó un mes después. Sofía publicó una foto en sus redes. Era una foto linda. Ella en la cafetería donde trabajaba, sonriendo, con un colega de la universidad que había pasado a saludarla en medio de su turno. Los dos con los cafés en la mano, mirando la cámara con esa cara de quién está bien. 10 minutos después, Mateo la llamó. No gritó. No acusó. Su voz estaba completamente tranquila, casi suave. Eso era algo en Mateo, nunca levantaba la voz. Lo cual hacía que sus palabras tuvieran un peso diferente. Más frío. Más permanente. ¿Quién es ese? Sofía explicó. Un compañero de la universidad. Pasó a comprar un café. Nada más. Mateo escuchó. Después dijo, ok. Solo preguntaba. Oye, ¿por qué no me avisaste que iba a venir alguien? Sofía intentó explicar que no había nada que avisar. Que era un compañero. Que había sido espontáneo. Mateo dijo, claro, entiendo. No pasa nada. Solo que me sorprendí al ver la foto. Ya. La conversación terminó. Sin pelea. Sin drama. Pero esa noche, Sofía borró la foto. No porque él le hubiera pedido que lo hiciera. Él no había dicho eso. Pero algo en la conversación, en el tono, en la pregunta de por qué no le había avisado, la hizo sentir que era mejor no tenerla ahí. Que era más fácil así. Que no valía la pena el ruido. Sofía había aplicado a una pasantía en una agencia de diseño pequeña pero muy bien considerada en la industria. Había enviado su portafolio, había tenido una entrevista que fue bien, y la habían aceptado. Era de lunes a viernes, de 9 a 6. Durante 4 meses. Era exactamente lo que quería para su carrera. No el trabajo perfecto, pero el paso correcto hacia él. Se lo contó a Mateo con la emoción apenas contenida. Le mostró el correo de aceptación. Le explicó qué era la agencia, por qué importaba, que iba a aprender ahí. Él escuchó. Asintió. Miró el correo. Y después dijo, con esa calma de siempre, ¿y los horarios?
porque ya casi no nos vemos entre semana. 4 meses es mucho tiempo. Sofía intentó explicar que podían verse los fines de semana, que era una oportunidad importante, que este tipo de experiencia no aparecía seguido. Él no dijo que no podía ir. No le prohibió nada. Solo dijo, claro, tú decides. Solo me preocupa que ya de por sí el tiempo es poco. Pero tú decides. Sofía pasó 3 días pensándolo. Y al final escribió a la agencia diciéndoles que tenía compromisos personales que no le permitían aceptar en este momento. Que les agradecía la oportunidad. La persona de la agencia le respondió con amabilidad. Le dijo que lo entendía, que si en algún momento cambiaban las circunstancias podía volver a escribirles. Esa noche, Mateo la llevó a cenar a su restaurante favorito. Pidieron lo de siempre. Él estuvo especialmente cariñoso. Le dijo que la quería mucho. Que era su persona. Y Sofía pensó que había tomado la decisión correcta. No pensó en por qué había necesitado 3 días para tomar una decisión sobre su propia vida profesional. Solo pensó en que él estaba contento. Y eso, en ese momento, era suficiente para ella. Para el segundo año de relación, la vida de Sofía se veía muy diferente desde afuera. Desde afuera, parecía bien. Tenía novio estable. Salían juntos, viajaban de vez en cuando, ella publicaba fotos en las que sonreía. Sus perfiles en redes contaban una historia ordenada y agradable. Desde adentro, era otra cosa. Sus amigas ya no la llamaban con la misma frecuencia de antes. No porque hubieran peleado. Nunca hubo una pelea, ninguna ruptura, ningún momento que se pudiera señalar como el punto de quiebre. Simplemente, Sofía había cancelado tantas veces, había llegado tarde tantas otras, había estado tan presente en cuerpo pero tan ausente en espíritu durante los encuentros que lograban tener, que ellas aprendieron a no contar con ella. No lo hicieron por rencor. Lo hicieron por adaptación. Porque cuando alguien cancela suficientes veces, el cerebro aprende a no anticipar su llegada. Es un mecanismo de protección básico. Daniela le escribía cada 2 o 3 semanas. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos? Sofía respondía, pronto, te juro. Esta semana está muy pesada pero la próxima nos organizamos. La próxima nunca llegaba. Priya dejó de mandar los audios largos. Le escribía cosas cortas, de vez en cuando. Actualizaciones pequeñas de su vida que antes habría compartido en detalle. Luz simplemente esperaba. Luz siempre esperaba. Pero incluso Lu, que tenía una paciencia que parecía infinita, había dejado de proponer planes. Si Sofía proponía, lo aparecía. Si no, Lu no presionaba. Y Sofía lo interpretaba como que todas estaban ocupadas con sus vidas. Que así funcionaba la amistad en la adultez. Que era normal que los grupos se fueran separando un poco. Lo que no veía era que ella era la única que se había separado. Con su familia también había distancia. Su mamá lo notaba en las llamadas. La voz de Sofía sonaba diferente. Más cuidadosa. Más medida. Como si estuviera pensando antes de cada frase. Su mamá no era del tipo que presionaba, pero a veces le preguntaba, con ese tono que tienen las mamás que conocen bien a sus hijos, ¿estás bien, mi amor? ¿Cómo estás de verdad? Y Sofía respondía que perfectamente. Que era el estrés de la universidad. Que tenía muchos proyectos. Que Mateo la apoyaba mucho, que era muy atento, que estaba bien, mamá, en serio, no te preocupes. Y su mamá no presionaba más. Pero tampoco se quedaba tranquila. Nico, su hermano menor, fue más directo. Como era su costumbre. Una tarde que Sofía fue a visitar a su mamá y Mateo la fue a buscar al final, Nico lo saludó con la frialdad justa. Después, cuando Mateo se fue al baño un momento, Nico se le acercó y le dijo en voz baja, ese tipo me cae mal. Sofía lo miró. Le preguntó por qué. Porque siempre está, dijo Nico. En todos lados. Siempre aparece. Es que no puede dejarte respirar. Sofía se molestó. Le dijo que no entendía. Que era un niño. Que las relaciones no funcionaban así, que cuando quieres a alguien quieres estar con esa persona, que no era para tanto. Nico encogió los hombros y no dijo más. Pero esa noche, sola en su apartamento, Sofía pensó en lo que él había dicho. Siempre está. Y sí. Era verdad que Mateo siempre estaba. Que aparecía cuando ella no lo esperaba. Que sabía su horario mejor que ella misma.
Que cuando ella estaba en algún lugar y tardaba más de lo calculado, él ya estaba escribiendo para saber dónde estaba. Lo había interpretado siempre como atención. Como que le importaba. Como que la quería. Esa noche se preguntó, por primera vez, si había otra forma de leerlo. No llegó a ninguna respuesta. Solo supo que estaba muy cansada. Un cansancio que no venía de no haber dormido bien ni de haber tenido una semana difícil. Era un cansancio más profundo. De esos que se sienten en los huesos y que no se van con una noche de sueño. Apagó la luz y no pensó más en eso. Pero la pregunta se quedó. Voy a pausar la historia un momento. Porque quiero hablarte de algo que probablemente ya estás pensando mientras escuchas esto. Tal vez estás pensando, ¿pero por qué no se fue antes? ¿Por qué no lo veía? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta? Y esa pregunta, hermosa, tiene trampa. Porque asume que el control en una relación se ve. Que tiene una forma reconocible. Que se parece a lo que nos muestran en las películas, el hombre que grita, que golpea, que prohíbe con palabras directas. Pero el control más efectivo no tiene esa forma. El control más efectivo se parece al cuidado. Se parece a la atención. Se parece a alguien que te quiere tanto que no puede estar sin saber dónde estás. Y cuando el control se parece al amor, el cerebro no puede distinguirlos. No porque seas tonta, sino porque nadie te enseñó a distinguirlos. Nadie te dio el mapa para eso. Los dramas que amamos están llenos de este patrón, ¿verdad? El chico que persigue a la protagonista a todos lados. Que aparece en su trabajo sin avisar. Que pelea con cualquier hombre que se le acerque. Que la elige a ella por encima de todo. Y nosotras lo vemos y pensamos, qué romántico. Qué intenso. Qué amor. Porque en pantalla hay música que te dice cómo sentirte. Hay iluminación perfecta. Hay un guionista que sabe exactamente cuándo hacer que el chico diga la frase correcta. En la vida real no hay música. No hay guionista. Y nadie sabe cuándo para. Por eso Sofía no lo veía. Por eso no se fue antes. No porque fuera ingenua. Sino porque estaba viviendo algo para lo que no tenía palabras todavía. Y si tú conoces a alguien en una situación parecida, o si algo de lo que estoy contando te suena conocido, quiero que sepas algo, no es tu culpa no haberlo visto antes. El problema no es que no viste. El problema es lo que construyeron también que no había nada que ver. Si fueras su mejor amiga, ¿qué le dirías en este momento? Piénsalo. El quiebre llegó un martes. No hubo una pelea grande antes. No hubo un evento dramático que marcara el antes y el después. No hubo una revelación, una traición, un momento cinematográfico. Fue un martes cualquiera. Sofía se despertó con ese tipo de cansancio que ya le era familiar. El que no venía de no haber dormido bien. Se preparó, tomó café, abrió su computadora para revisar los trabajos pendientes de la universidad. Y algo no funcionó. No en la computadora. En ella. Se quedó mirando la pantalla sin poder empezar. No era bloqueo creativo, no era falta de ideas. Era algo anterior a eso. Algo que estaba antes del trabajo, antes de la universidad, antes de cualquier tarea concreta. Era una pregunta que llevaba tiempo formándose y que ese martes, sin razón particular, decidió hacerse visible. ¿Cuándo fue la última vez que estuve bien? No bien como en no pasó nada malo. Bien como en tranquila. Liviana. Como antes. Se quedó un momento ahí, con el café en la mano y la pregunta en el centro. Y entonces tomó una decisión. Iba a ir a casa de su mamá ese fin de semana. Sin anunciarlo con 2 semanas de anticipación para que Mateo pudiera reorganizar sus planes. Sin pedirle si le parecía bien. Sin ajustar las fechas en función de lo que él tenía. Solo iba a ir. Llamó a su mamá y le preguntó si podía pasar el viernes en la noche y quedarse hasta el domingo. Su mamá tardó exactamente medio segundo en responder. Claro que sí. ¿Pasa algo? No pasa nada. Solo quiero ir. Te espero. Sofía colgó sintiéndose mejor. Con esa sensación específica de cuando decides algo y el solo hecho de decidirlo ya alivia un poco el peso. Esa tarde, después de sus clases, llegó al apartamento y sacó una maleta del closet. La más pequeña que tenía, una de esas de cabina que cabe en el compartimento de arriba en los aviones. Metió ropa para 3 días. Sus cosas de baño. El cargador. El cuaderno donde dibujaba cuando quería pensar sin palabras. Un libro.
Cerró la maleta. La puso junto a la puerta. Abrió el teléfono y buscó la aplicación del taxi. Escribió la dirección de su mamá. Confirmó el viaje. Y el teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿A dónde vas? Sofía miró el mensaje. Miró la maleta. Miró la puerta. No entendía. Él estaba en el trabajo. Ella no le había dicho nada. No había publicado nada. No había llamado a nadie desde que había hablado con su mamá esa mañana. ¿Cómo sabía? Después lo entendería. Esa semana, revisando su teléfono con calma, encontraría que él había instalado una aplicación de localización en su celular meses atrás. Sin decirle. Sin pedirle permiso. Sin que ella lo supiera. Pero eso sería después. En ese momento, paraba en la entrada de su apartamento con la maleta al lado, lo que Sofía sintió fue algo que no había sentido antes de esa forma. O quizás sí lo había sentido pero nunca tan claro, tan concentrado, tan imposible de ignorar. No sabía cómo responder ese mensaje. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cómo decir voy a casa de mi mamá sin que eso se convirtiera en una conversación larga, en preguntas, en un tono que ella ya conocía de memoria, en un final donde ella ajustaba sus planes. Y de repente vio algo que llevaba 2 años ahí, delante de ella, que nunca había podido ver con esta claridad. No había tomado una sola decisión importante en 2 años sin considerar cómo iba a reaccionar él. No una. La pasantía. Las salidas con las amigas. Los planes con su familia. La ropa. Las fotos. Los horarios. Las amistades. Todo, absolutamente todo, había pasado por ese filtro. Por la pregunta de qué iba a pensar él, cómo iba a reaccionar, si iba a estar bien o si iba a haber un problema. No había rejas. No había cerradura. No había nadie bloqueando la puerta. Pero ella estaba completamente atrapada. Canceló el viaje. Se sentó en el suelo de la entrada, con la espalda contra la puerta y la maleta al lado. Y fue exactamente en ese momento que ella entendió todo. No lloró de tristeza. Lloró de reconocimiento. De ver con claridad algo que siempre había estado ahí pero que había necesitado exactamente este martes, esta maleta, este mensaje de 4 palabras, para hacerse visible del todo. Sofía no se fue esa noche. No respondió el mensaje de Mateo durante 2 horas. Él llamó 3 veces. Ella no contestó. Después le escribió que estaba bien, que había tenido un momento difícil, que necesitaba espacio para pensar. Él llegó al apartamento de todas formas, con una bolsa con comida y esa expresión de preocupación que ella había aprendido a reconocer como una forma de control también. El que viene a rescatarte antes de que puedas rescatarte sola. Sofía lo dejó entrar. Esa noche no habló de la maleta. No habló del mensaje. No habló de lo que había sentido. Pero algo había cambiado. Algo adentro que no volvió a su lugar. En los días siguientes empezó a buscar información. No de manera dramática. En el teléfono, tarde en la noche, cuando él ya dormía o cuando estaba sola. Buscó palabras para lo que había vivido. Encontró otras. Control psicológico. Aislamiento progresivo. Dependencia emocional inducida. Cada artículo que leía le devolvía algo. No le decía cosas nuevas. Le ponía nombre a cosas que ya sabía pero que no había podido nombrar. A las 2 semanas, llamó a su mamá. No para contarle todo. Solo para decirle, creo que necesito hablar con alguien. Un profesional. ¿Me ayudas a buscar? Su mamá le dijo que sí sin hacerle ninguna pregunta. Empezó terapia al mes siguiente. Una psicóloga joven, directa, que en la segunda sesión le dijo algo que Sofía no olvidó más, lo que describes no es un mal novio. Es un patrón. Y los patrones no se van solos. Sofía tardó 3 meses más en terminar la relación. No fue de un día para otro. Nunca lo es. Fue gradual y difícil y hubo momentos en que pensó que estaba exagerando. Que tal vez era todo en su cabeza. Que quizás él tenía razón y ella era demasiado intensa, demasiado difícil, demasiado algo. Pero tenía a la psicóloga que le decía que no. Tenía a su mamá que esperaba sus llamadas sin presionar. Tenía a Daniela, a quien le había escrito una tarde diciendo solo, te extraño. ¿Podemos vernos? Y Daniela había respondido en menos de 1 minuto, claro. ¿Cuándo? No le pidió explicaciones.
No dijo nada de las veces que Sofía había cancelado. Solo dijo cuándo. Ese es el tipo de amistad que aguanta. El tipo que estaba esperando, sin hacer ruido, que ella volviera. El día que Sofía se fue de verdad fue un sábado de tarde. Mateo estaba en casa de unos amigos. Ella había elegido ese momento con cuidado, no de manera dramática sino simplemente práctica. Necesitaba tiempo sin que él estuviera. Llamó a Nico. Su hermano de 16 años. El que decía las cosas sin filtro. ¿Me puedes venir a ayudar con unas cajas? Nico no preguntó nada. Llegó 20 minutos después con su carro pequeño y 2 cajas vacías. Cuando entró al apartamento y vio la maleta lista junto a la puerta, solo asintió. Durante 1 hora cargaron cosas en silencio. Ropa, libros, sus materiales de diseño, las plantas. Especialmente las plantas, que eran demasiadas para el espacio que tenía, como siempre decían todos, y que ella no había dejado ni una. Cuando terminaron, Nico cerró el maletero del carro y le dijo, mirándola, bien, Sophie. 2 palabras. Sofía me contó después que fueron las 2 palabras más importantes que escuchó ese año. Llegaron al apartamento de su mamá que la estaba esperando con la mesa puesta. Cuando Sofía entró con la primera caja y la vio ahí, con los ojos brillantes que su mamá siempre trataba de esconder cuando sentía algo muy fuerte, dejó la caja en el suelo y la abrazó. No dijo nada. Solo respiró. Profundo, lento, completo. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente respiró. ¿Qué parte de esta historia te llegó más? La que más duele, suele ser la más importante. Cuéntame abajo. No tienes que dar detalles. Solo cuéntame. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en alguien que conoces, tal vez ella también necesite escuchar esta historia. Las hilas que son miembros del canal ya vieron el final de esta historia ayer. Si quieres ser de las primeras en saber cómo terminan estas historias, y ser tú quien elija los próximos temas, el link está abajo. Son ellas las que mandan aquí.